Cuando tomamos una decisión, obviamente estamos optando por un camino y el otro camino lo estamos dejando a un lado. Y eso es parte de las decisiones, ¿cierto? Total. Y la decisión de irte de tu país, evidentemente, incluye que estás dejando probablemente atrás amistades, familia, cultura, creencias, comida. Tu yo, el yo que conocías desde que naciste, básicamente. O lo que estabas, digamos, acostumbrada, lo que tú habías construido alrededor de ese yo. Prepárate para aprender, reír y echar una que otra lagrimita. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Hello, bienvenidos a tu podcast favorito, Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Camila Lepert, tu host, y el día de hoy tengo otra historia de inspiración que es como un shot directo al corazón. Tengo una invitada muy especial porque es psicóloga, coach y especialista en bienestar organizacional con más de 14 años de experiencia. Ella es May Hoyer. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, de verdad. Me encanta. Agradecida por este espacio. Gracias por haber aceptado la invitación. Me encanta empezar con esa pregunta de cómo estás, cómo te sentís hoy. No, súper chévere. Además, bueno, encantada de ver como todo el espacio, lo bonito que has creado alrededor de este proyecto. Así que súper entusiasmada también por aportar mi granito de arena en tu proyecto tan bonito. Muchas gracias, y hablando de proyectos y de conectar, quiero que nos contes un poco acerca de tu propósito al momento de decidir dedicarte a ayudar a las personas en sus procesos profesionales y personales. Sí. A ver, yo desde los 13 años dije en mi casa que iba a ser psicóloga, ¿no? Fue una muy corta edad realmente, pero era curioso porque a esa edad, desde ese momento en el colegio, las personas, las amiguitas que tenía en el colegio se me acercaban, o si alguien se sentía mal decían, anda y habla con Mai. Yo todavía me pregunto qué les diría yo en ese momento, pero seguían diciendo, anda y habla con Mai cuando alguien se sentía mal. Y yo encontraba, la verdad, mucha satisfacción sí, en contener, en escuchar, en ayudar. Y desde ese momento dije que sería psicóloga. La verdad es que, bueno, cuando me gradué me dediqué por mucho tiempo a la parte corporativa. Yo me gradué como psicóloga general, pero luego un suceso particular en el 2016, hace ya unos 8 años casi, cambió mi vida y me llevó como a replantearme muchas cosas, ¿no? Ya tenía como base la profesión de psicología, pero también me empecé a cuestionar si solo desde el punto de vista profesional era el lugar del que quería aportar o también desde otra mirada, ¿no? Desde otro lugar. Y bueno, fue todo un proceso por una enfermedad que me diagnosticaron y eso cambió mucho mi propósito de vida. Y en efecto, sí, seguí acompañando, así como lo hacía desde los 13 años de edad, pero bueno, ahora desde otro lugar y también habiendo, por supuesto, hecho mi propio proceso de sanación, ¿no? Interno y físico también. Wow. Sí. ¿Podemos entrar a más detalle a cuál Claro. fue esa enfermedad que te Sí, diagnosticaron? no, por supuesto. Yo estuve algunos meses con distintos síntomas, ¿no? Bueno, me hicieron una cirugía en el ojo que no cicatrizaba, me fracturé un pie que no terminaba tampoco como de sanar, me daban fiebres sin explicación y me decían, bueno, eso es un virus, y me mandaban tratamiento, pero yo seguía con fiebres. En fin, fue todo un proceso, la verdad, de distintas cosas que fueron sucediendo hasta que empezó mucho dolor articular y me mandaron a hacer pruebas de marcadores autoinmunes y se dieron cuenta que tenía lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que ataca cualquier célula del organismo, pero incluyendo también órganos, sí, órganos beta, o sea, riñones, pulmones, cerebro, sangre, corazón. Entonces, el pronóstico en su momento tenía los marcadores muy elevados en sangre y el pronóstico fue poco favorable. Entonces, cuando a ti ya te dicen que es probable que, o sea, cuando ya tú tienes ese sentir de que, ¿qué pasa si me acuesto hoy y no me levanto mañana? Te empiezas a cuestionar muchas cosas. Si este es mi último día, lo estoy viviendo en coherencia con lo que quisiera realmente y con todo lo que quiero dar. Y pues bueno, ahí empezó, por supuesto, un proceso súper importante. Hoy, gracias a Dios, estoy en remisión, en completa remisión, Wow. pero es por todos los cambios, evidentemente, de forma integral que he hecho que sí, que han incluido alimentación, actividad física, el cuidado del sueño y muy especialmente la gestión de emociones. Yo volví a ver hacia adentro cuando estudié la carrera, hice mi proceso psicoanalítico, etcétera, pero después de este diagnóstico fue como, a ver, miremos hacia adentro nuevamente para entender qué te llevó a enfermar. No solo qué me va a llevar y qué me va a ayudar a sanar, pero también comprende qué te llevó a enfermar.
Y estas son las mismas herramientas que utilizas para acompañar a tus clientes. Ujú. Sí, depende obviamente del proceso que se haga con cada persona, depende de cuál es el motivo de consulta, que puede ir desde un tema muy particular, que sí puede ser un diagnóstico, por ejemplo, o cualquier otra adversidad en la vida, ¿no? Finalmente, cuando recibes un diagnóstico, atraviesas un duelo, porque sobre todo cuando es una enfermedad crónica, que sabes que no tiene cura, entonces es como, ¿cómo aprendo a vivir con esto? Pero hay distintos tipos de duelo, ¿no? Hay duelos por separaciones, rupturas de relaciones, hay duelos evidentemente por una pérdida, por la pérdida de un familiar. Entonces, son distintos tipos de procesos y depende de cada proceso. Es importante como ver hacia adentro y comprender cómo darle un nuevo significado y también desde el punto de vista profesional, personas que de repente tienen un conocimiento técnico muy importante, pero está como faltando o sienten que no están logrando como conectar, impactar, comunicar eso que conocen, también nos vamos a una raíz como más emocional a comprender de dónde viene eso y por eso es que el acompañamiento que yo brindo es a nivel personal y profesional, porque tiene el impacto en ambos ámbitos de tu vida. Finalmente somos seres integrales, ¿no? Exacto. Mai, mencionabas duelos. Hay muchos tipos de Mm, duelos y uno de los que más me resuena, que no ujú, mencionaste, es el duelo al emigrar. mm, Yo emigré hace 4 o 5 años y no había escuchado este término hasta el año pasado. Y analizando, haciendo ese trabajo, ese viaje interno que vos decís, me di cuenta que sí lo sufrí y que en su momento no me di cuenta y que probablemente ciertas actitudes, depresiones, bajones, ansiedad, porque llegó un punto en el que yo sentía un nudo en el pecho, que fue cuando conocí la ansiedad por primera vez, mm, teniendo como 25 años, y ahora asumo que quizás fue ese duelo que no supe que tenía, que no supe transitar. ¿Cuáles serían las herramientas para ujú. manejar ese proceso? Ujú. Fíjate, el duelo migratorio, independientemente de la decisión que te lleve a tomar migrar, ¿cierto? Ujú. Porque a veces puede ser una decisión incluso, bueno, cuántas personas migran porque su país probablemente, en su país no están encontrando quizás oportunidades, no se sienten seguros por temas políticos, etcétera. Y a veces tomas la decisión también por un reto profesional, por independientemente de lo que haya detrás de la decisión, sigue siendo un duelo. Ujú. ¿Sí? Y muchas veces las personas puede que lo perciban, no sé si fue tu caso, de, oye, pero te estás yendo a un país, al país de las oportunidades, pero ¿por qué te sientes así? O no dejas de, cuando tomamos una decisión, obviamente estamos optando por un camino y el otro camino lo estamos dejando a un lado. Y eso es parte de las decisiones, ¿cierto? Total. Y la decisión de irte de tu país, evidentemente, incluye que estás dejando probablemente atrás amistades, familia, cultura, creencias, comida, Tu yo, el yo que conocías desde que naciste, ¿sí? básicamente. O lo que estabas, digamos, acostumbrada, lo que tú habías construido alrededor de ese yo. Y uno de los retos también importantes, ahorita que hablas de ese yo, es que muchas veces cuando hay una migración, insisto, depende del motivo que te haya llevado a migrar, vuelves a como restauras ese yo. Ok. ¿En qué sentido? Y no digo quizás pudiéramos hablar de construir, pudiéramos hablar, pero yo honro mucho la historia. Yo soy fiel creyente de que la historia, nuestra historia, así sea dolorosa en algunos sentidos, hay que honrarla. Y por eso yo hablo de restaurar. Es como cuando tienes un edificio y no Ujú. es que lo tumbas y lo vuelves a armar, pero lo vas restaurando, pero las Sí, bases están. Tus creencias están, que puedes entrar obviamente a trabajarlas, tu recorrido está, todo lo que has aprendido está. Pero es importante también comprender que tu yo sigue siendo tu yo. Y a ujú. veces lo que sucede con los duelos migratorios es que cuando te defines en función a lo que haces y llegas a otro país y tienes que hacer otra cosa o tienes que empezar desde cero, Ujú. pues sí hay una afectación importante a eso porque muchas veces nos definimos en función a la profesión, a lo que hacemos, a los logros. Y Correcto. ahí también a veces, pues sí, obviamente agregamos, digamos, es un reto aún más complejo, ¿no? Y aún más doloroso incluso también, ¿no? Sí, total, porque por ejemplo, como mencionabas, no importa si estás emigrando porque la Mm, situación del país, porque otras opciones laborales, simplemente hay gente que emigra porque se casó con alguien que vive en ujú, otro país y toman esa decisión y desde el amor, o sea, desde el
desde la aceptación, pero no deja de ser duro. Por supuesto, y ahí es cuando es tan importante que comprendamos que dentro de la misma situación diferentes emociones pueden coexistir. Y el hecho de que tú llores en una despedida, yo por ejemplo he migrado ya 2 veces de manera larga, porque he vivido en varios países, pero por periodos más cortos, pero yo antes de venirme a Estados Unidos, yo viví 8 años en Ecuador, donde yo sentí que volvía a echar raíces. Y nuevamente fue, agarra maletas y vuelve a partir. Y cuando yo me despedía, yo lloraba. O sea, yo me despedía y lloraba cuando me despedía. La gente me decía, pero no quieres irte, esta no es una decisión que estás tomando. Y yo, sí, claro que quiero irme. Y por supuesto que me llena de ilusión lo que viene. Y también me permito sentir la tristeza que implica despedirme de las personas que amo, de la nueva vida también que construí acá. Entonces, ahí es cuando es tan importante y ahí es cuando entra también la gestión del pensamiento, porque el pensamiento impacta la emoción, de permitir comprender que puede haber tristeza y que eso no significa o no te roba la ilusión y el entusiasmo del nuevo reto que viene o de la decisión que estás tomando. Pero a veces sentimos que tiene que ser lo uno o lo otro. Sí, no tenemos no aceptamos el sentir estas emociones. Integrarlo. Okay. O sea, aceptarlo e integrarlo. Es comprender puedo estar súper feliz. Tú decías ahorita, bueno, tomé una decisión por amor. Claro, el amor me impulsa, el amor me lleva a tomar estas decisiones. No significa que voy a meter la tristeza debajo de la alfombra, la tristeza que me va a dejar quizás a mi familia o dejar atrás otras cosas. No significa que ame más o menos. Okay. Y eso es súper importante comprenderlo, pero eso empieza desde el diálogo, o sea, desde cómo nosotros procesamos eso, porque a veces decimos, y mira que lo veo mucho en consulta en el día a día, personas que sienten culpa por experimentar ciertas emociones, entonces le añades la culpa, oye, me estoy yendo por amor o me estoy yendo por un reto profesional, no debería sentirme triste. ¿Por qué no deberías? ¿Quién dice que no deberías sentirte triste? Porque quizás ahora que nos enseñan esto del positivismo tóxico y esto de que, o sea, lo estás logrando, sentirte feliz y no tenés chance a experimentar otras emociones. Sí, yo creo que hay, y bien que lo dices, de verdad que bueno que pones sobre la mesa el tema del positivismo tóxico, porque creo que es importante comprender que una cosa es decir, hay que estar siempre bien, que no pasa. No es parte, o sea, la experiencia humana tiene tantas emociones y tiene tantas cosas que además escapan de nuestro control, como lo hablábamos, una migración, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, o sea, pero sí hay forma de ver desde distintas miradas una misma situación. Y creo que ahí radica quizás como la diferencia. La posibilidad que tenemos de dar un nuevo significado también a lo que nos sucede y aprender a conectar con la gratitud mientras eso sucede. Ser compasivas en el proceso, no concentrarnos solo en el resultado, en lo que estoy finalmente, sino también darle importancia y lugar a todo lo que estoy transitando hasta llegar probablemente a donde quiero. Entonces, quizás el positivismo tóxico puede enfocarse mucho en el, vamos, pero no pasa nada, pero no, sí pasa. Y mientras pasa y me permito vivirlo, mantengo mi enfoque hacia donde quiero. La atención se entrena. Eso también creo que es súper importante comprenderlo. La atención se entrena. Y hoy en día, por ejemplo, por eso la meditación es una herramienta excelente porque, ok, ¿dónde quiero concentrar mi atención? Sobre las experiencias corporales que estoy sintiendo, sobre mi respiración. Y de la misma manera entrenamos la atención cuando evaluamos una situación. O sea, porque podemos filtrar, yo puedo filtrar y ver simplemente esta taza que tengo frente a mí, o puedo ampliar la mirada y verte a ti, ver las cámaras, ver todo lo que está a mi alrededor. Y eso se entrena. Okay. Lo que no es igual al positivismo tóxico. No significa que porque soy capaz de ver todo voy a estar siempre feliz. No, pero soy capaz de ver la taza con lo que trae la taza, la otra taza con lo que trae la otra taza, la conversación que estoy manteniendo contigo. No la fuerza mental, el desarrollo de la fuerza mental, básicamente. Sí, ¿de dónde quiero enfocar la atención? Acuérdate que donde enfocamos la atención está la energía. Y donde está el pensamiento, y eso es ciencia. El pensamiento genera cambios a nivel de la actividad cerebral y esto genera cambios a nivel químico en el cuerpo. Y el cambio químico incluso impacta en nuestra salud física. Total. ¿Sí? Entonces, y nuestro bienestar integral, por supuesto. Entonces, es un tema de cómo enfoco esa y cómo desarrollo la capacidad de, sin rayar en el positivismo tóxico, permitiéndome transitar las emociones que impliquen un duelo, una adversidad, cualquier situación dolorosa. ¿Cómo me permito eso a la vez que mantengo el enfoque, la mirada y
mi atención hacia donde yo sé que estoy caminando. No sé si Me entiendo. me Y, explico. por ejemplo, yo digo que cualquiera sea la meta, lo sabroso de lograrla es el camino, el transitar, por ejemplo, la gente que está emprendiendo, no todo es bueno, no todo es malo. Y conforme, depende cómo veas eso, llegar a la meta del éxito, ponete, eso es lo bueno. O sea, con todo lo que ya aprendiste, ahí está tu ganancia más que realmente en el éxito de tu negocio. Lo mismo al emigrar. Sí, y creo que ahorita que mencionas esto del proceso, si hay algo que yo he aprendido a lo largo de la vida y que trabajo muchísimo en consulta, es cómo desarrollar también mayor autocompasión, cómo ser compasivas a lo largo de ese camino. Porque, a ver, volvamos a la situación que yo te comentaba ahorita. Yo no podía de alguna manera, yo me acostaba y me despertaba a veces en la madrugada llorando porque yo no sabía si al día siguiente iba a despertar viva. No lo sabía. Okay. En cualquier momento podía tener un ataque al cerebro, al corazón, no lo sabía, ¿ok? Y hubiese sido muy injusto conmigo que yo me dijera, ay, ya, deja de llorar, ya está. No. O sea, a ver, tengo derecho a llorar porque es que no sé si mañana voy a tener otro día para disfrutarlo, ¿no? Entonces, desarrollar y ser capaces de ser compasivas con nosotras en el proceso, conectando con la gratitud mientras vamos dando como esos pequeños pasos, sea a nivel migratorio, sea a nivel, como decías, de emprendimiento, sea a nivel físico. Es cómo somos compasivas y desarrollamos amabilidad con nosotras mismas mientras nos permitimos también vivir las emociones, porque parte importante, un componente importante de la compasión y la autocompasión sí tiene que ver con la atención plena a las emociones. El sentir al ciento lo bueno, lo malo. Exacto. Permitírtelo sentir. Ser compasiva no significa, bueno, ya está, la tristeza, no llores porque, no. La compasión incluye permitirte sentir esas experiencias y ser amable contigo mientras vas transitando pues ese camino, sea de la enfermedad a la sanación, sea de la migración hasta sea el duelo, hasta llegar a la aceptación, independientemente del proceso adverso que estés viviendo. Eso es parte de la compasión. Y para mí creo que ha sido ha sido antídoto contra todos estos, ¿sabes? Contra todo este dolor, contra todos estos pensamientos que en algún momento sí tuve, críticos, duros conmigo, pero dale, no está, hay gente que está peor que tú. Eso pasa mucho. Y eso no Eso ayuda en nada. Eso no nos ayuda. Entonces, es comprender eso y poder hacer uso de estas herramientas, de estos conceptos, o sea, ir desarrollando todo esto para poder nosotros ayudarnos, ser nosotras quien nos da la mano en este tipo de procesos que, como tú bien decías, tienen sus altos y tienen sus bajos. Y está bien ser capaces de abrazarnos cuando estamos arriba y cuando estamos abajo, emocional o... En cualquiera sea la circunstancia. Aquí es cuando aplicamos eso que dicen ahora, todo depende de la historia que te cuentes. ¿Crees que eso va así? Es que si decimos, ¿verdad? Si volvemos al concepto que el pensamiento genera cambios en la actividad cerebral y que esos cambios en la actividad cerebral impactan en la química del organismo, entonces, dependiendo de lo que tú te estés diciendo, tu química va a responder en función a eso. Totalmente. ¿Sí? Entonces, sí, la historia que nos contamos va muy de la mano con lo que creemos y nuestro sistema de creencias se va formando desde que somos muy pequeñas. Pero es nuestra responsabilidad. Yo siempre, hay algo que les digo, mira, yo no fui culpable de recibir el diagnóstico que recibí, porque además hay una predisposición genética importantísima en mi familia. Okay. O sea, mi papá tiene 2 primos hermanos que murieron de lo que yo tengo, del lupus, ¿ya? O sea, hay una predisposición que ha corrido de generación en generación. Yo decía, a ver, yo no soy culpable de tener esta predisposición, pero sí soy responsable de lo que hago con esto. Si ya yo sé que esto existe, ¿qué hago yo con esto? Y te estoy poniendo un ejemplo para ir a las creencias, porque no somos culpables de lo que aprendimos en casa, de lo que escuchamos en casa, de aquello que nos dijeron que era bueno, que era malo. Eso fue lo que aprendimos. Pero en nuestra adultez somos responsables de comprender si eso nos está impulsando a nivel personal y profesional o si eso nos está limitando. Y eso es un trabajo de ver hacia adentro. Y que ahora dicen que, por ejemplo, ese tipo de creencias, porque bueno, hasta los 7 años es cuando absorbemos todo y eso se nos queda como patrones, dicen que no se eliminan esas creencias, se cambian. Claro.
tenemos como redes neuronales que podemos ir como podando, podemos ir creando nuevas redes, podemos darle una lectura a una misma experiencia de una forma diferente. Okay. Porque lo que de alguna manera en algún momento evaluamos de cierta forma, cuando somos capaces nuevamente de ampliar la mirada, digo, pero es que no era solo la taza la que estaba sobre la mesa. Okay. Había otra taza, había esto. Entonces, eso nos permite como ampliar la mirada también. Y lo que yo aprendí está ahí, yo lo aprendí. Pero yo puedo, nuevamente, entrenando esto, ¿no? Ver, ok, ¿qué hago para no considerar solo una cosa y establecer incluso, y eso va a nivel, digamos, como te decía, o sea, podemos ir como haciendo nuevas redes que nos permitan operar de una manera diferente también en la vida, en nuestras relaciones, en la forma en la que gestionamos nuestras emociones y en la forma en la que operamos en general en el mundo a nivel personal y profesional. Ok. Quería preguntarte, rayando yo aquí, porque nuestra audiencia, la mayoría es gente que no está viviendo en su país natal, no necesariamente en Estados Unidos, pero pues migrando. Y algo que yo veo mucho es como que parte de este luto o de la predisposición que vos tenés para sanar y conocer tu nueva yo, tu nueva rutina, tu nuevo lugar. O sea, sentirte que perteneces a un nuevo lugar, porque me ha pasado que no me siento ni aquí ni allá, ya no me pasa. Pero entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, añora ciertas fechas en su país. Eso es como que los estanca en ese duelo. O sea, es como que es más difícil salir cuando vos no tenés esa predisposición de soltar, por ejemplo, no sé, carnavales o esas fiestas que se celebran a lo grande en nuestros países de Latinoamérica. El duelo es una experiencia universal, ¿okay? Porque el duelo es el proceso que vivimos hasta que aceptamos que algo ya no es como era. ¿Ok? Y todos vamos a perder algo en algún momento. Todos. O sea, nadie se escapa de eso. A una persona vamos a tener alguna pérdida económica, vamos a tener alguna pérdida de salud, vamos a tener alguna migración. O sea, es decir, todos vamos a perder algo. El duelo lo vamos a transitar todos en algún momento de nuestra vida. En diferentes aspectos y ámbitos de nuestra vida. Ahora, así como es una experiencia universal, se vive de manera muy individual. Okay. Y ese proceso hay que respetarlo en cada caso. ¿Qué pasa? Sobre todo el primer año suele ser, transitas como estas distintas fechas, ¿no? Día de la Madre, carnavales, o sea, son como cumpleaños tuyo, de personas que amas, ¿no? Y son, claro, ese primer año te estás como reacomodando y, oye, este cumpleaños no lo voy a pasar con las personas que amo o de la manera que solía hacerlo. El carnaval, como decías, no lo voy a celebrar probablemente de la manera que solía celebrarlo, ¿no? Sí. Entonces, psicológicamente nos vamos como reacomodando. Yo sí creo, a ver, más que decir quizás que eso nos puede estancar, que es importante que busquemos las formas de resignificar eso. A ver, si yo disfrutaba mucho hacer esto y esto cuando era carnaval o cuando era el Día de la Madre o cuando era la fecha que sea más importante, ¿cierto? Para cada persona. ¿Cómo le doy un nuevo significado acá? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mantener ese ritual que para mí era importante, pero ahora ajustado a mi nueva realidad? No significa, nuevamente, que vamos a meter la fecha debajo de la alfombra. Como decíamos, no significa que vamos a meter la tristeza debajo de la alfombra. No. Okay. Esta fecha es importante. Para mí ha sido importante, relevante, ha tenido una connotación desde el punto de vista emocional. Ok, ¿qué puedo hacer ahora con esta fecha? Honrando la importancia que ha tenido para mí, pero adecuándola a mi nueva realidad. A mi nuevo yo, básicamente. Sí, a la nueva realidad que tienes, en efecto. Porque como decíamos, el yo finalmente, tú sigues siendo tú, solo que ahorita estás en otro entorno, te estás restaurando. Okay. En otro entorno. Pero tú sigues honrando tu familia, tu vida, tus raíces, tu historia. Inculcándola quizás en tus hijos o en las próximas generaciones también. Wow. Y todo esto es mental. Yo creo que mente y disciplina es lo que te puede ayudar a gestionar esto de mejor manera. Sí, el pensamiento, dónde enfocamos la atención, cómo hacemos un análisis objetivo de las situaciones. Y a veces cuando hay una carga emocional importante en este análisis, nos resulta difícil realmente poder hacer y ver el panorama, digamos, global. Y por eso es importante también que
podamos entrenar esto, porque nuevamente pensamiento, emoción, comportamiento, y eso va a impactar muchísimo en cómo nos sintamos. Entonces, y mira, si realmente en ocasiones nos resulta difícil ver más allá de la taza, pues buscar, levantar la mano y pedir ayuda también. Válido, totalmente válido. Por supuesto, levantar la mano y pedir ayuda y decir, a ver, me está resultando complejo ver el panorama completo. Me está doliendo mucho no poder celebrar. Tomo tu ejemplo, lo que decías ahorita de el carnaval como lo hacía antes. Realmente me está resultando complejo. O me está resultando complejo no ver todo más allá de la taza. Bueno, eso se puede entrenar. Sí, no, como último caso, bueno, que yo creo que debería ser el primero, ir a terapia, pedir ayuda. ¿Cuáles serían las formas de entrenarlo, no sé, solo? O sea, como que me doy cuenta de que esto está siendo difícil, no está funcionando. ¿Cuáles serían como los primeros pasos para accionar desde casa? Desde casa. Mira, bueno, una manera de entrenar la atención, lo que pasa es que tú mencionabas hace rato, por ejemplo, el tema de la ansiedad, ¿no? Ujú. La respiración definitivamente nos ayuda mucho también a regularnos, ¿sí? A regularnos en momentos de alto estrés, en momentos de que haya ansiedad, nos ayuda mucho. Ojo, a veces nos ayuda y, y es, sí, excelente herramienta, a veces nos damos cuenta que necesitamos quizás un poco más de soporte, ¿no? Em, Tratar de poner en palabras lo que sentimos, bien sea compartirlo con otra persona, bien sea escribirlo, bien sea verbalizarlo, simplemente decirlo, aunque no consigamos el nombre exacto de lo que estamos experimentando, decir, esto no se siente cómodo, esto se siente incómodo, cuando pienso en esto, mi cuerpo responde de esta manera. Es súper importante desarrollar la conciencia corporal, porque el pensamiento está en el cerebro, pero la emoción está en el cuerpo y el cuerpo te habla. A veces estamos metiendo esto debajo de la alfombra y tu cuerpo te está diciendo, hey, hey, y te está levantando banderitas. Y que Entonces, uno no escucha a veces. no escuchamos muchas veces, muchas veces. Y por eso llegamos a diagnósticos como los que no, porque hubo señales, pero bueno, tuvo que seguir subiendo volumen hasta que le prestaras atención. Hasta que ya es algo grave, ya estás internado. Hasta que es como, bueno, yo te di, yo te advertí, yo te di señales. Entonces, tiene que subir volumen para que le prestemos atención, tratemos de escuchar o de comprender estas pequeñas señales. Ujú. El simple hecho de poner en palabras lo que estamos sintiendo ayuda en la regulación emocional, en la actividad de la amígdala, que es como el área que de alguna manera tiene un peso importante también en toda la gestión de las emociones. Identificar qué me está haciendo sentir de esa manera para poder poner en práctica estas herramientas como la escritura, verbalizar, la respiración. Y yo creo que algo súper importante, identificar qué nos hace bien y qué nos hace sentir calma, que no es lo mismo para todo el mundo. Quizás para ti es la escritura y quizás para mí es tomarme un café en el balcón de mi casa viendo la fuente. Okay. Porque eso también es, mi atención está en la fuente. Y eso es atención plena. Y lo importante que decía, respetar que cada proceso es individual. Totalmente, totalmente. Y ser compasiva o sea, ser amable con nosotras en el tránsito de ese proceso. Porque es muy es particular y no pasa nada. Que el mío sea diferente al de la persona que yo tengo al lado. No pasa nada. La comparación lo que hace más bien es herirnos más y hacernos más daño. Sí, es lo que yo digo, que hay que tener como mucha empatía. Así es, empatía y compasión, exactamente. Muchísimas gracias, Mai, por toda esta información que has compartido con nosotros. Agradecida de que estés en el podcast. Por favor, compartí con mi audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro. En Instagram me pueden encontrar en MyCCoach y mi página web también www.myccoach.com. Esas son las vías por las que pudieran también acceder como al contenido, lo que hablo desde el punto de vista de gestión emocional. Sí. Consulta privada, tanto a nivel de asesoramiento emocional como asesoramiento corporativo y profesional también, procesos de coaching para desarrollar más competencias profesionales y asesoramiento a empresas también cuando quieren impulsar liderazgo, cuando quieren mejorar pues, el bienestar, el clima y fomentar un mayor bienestar organizacional, pues también por supuesto que a la orden por esas vías. Buenísimo, muchísimas gracias. Ya saben ustedes dónde encontrarla, todos sus servicios.
Gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Mai, de nuevo. Ya saben, suscríbanse en YouTube si nos están viendo, si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast. No se olviden dejarnos un review, manitos arriba, comentarios y compartir para poder seguir impactando más vidas. Chao, chao. Gracias por ver o escuchar este episodio. Recuerda suscribirte en tu plataforma favorita. Para más información, entra a nimuymuy-nitantanpodcast.com y síguenos en Instagram en nimuymuy-nitantanpodcast.